Y bueno, vamos a hablar de la depresión. Creo que es un tema particularmente interesante porque estamos en tiempos emocionalmente muy demandantes. De por sí, antes de que hubiese una pandemia desarrollada por un coronavirus, ya teníamos grandes problemas con la depresión como un problema de salud pública. En muchos países ya se están preguntando si valdría la pena, y lo vale, el empezar a considerar a la depresión como una pandemia. La gente se está deprimiendo porque la calidad de vida que tenemos va a la baja. Y por supuesto que se está volviendo un desafío que afecta la salud de las personas, la relación entre las personas, disrumpe en el tejido social de las sociedades, de los países, de las ciudades. Y por supuesto que mientras más personas deprimidas tienes en un grupo social, más afectación tienes a la economía y a los procesos operativos de ese grupo social. Entonces es un problema de salud pública al que muchos países en Europa, de repente en Estados Unidos y etcétera, comienzan a prestarle una atención un poco más logística, generando programas de bienestar social y de abordaje puntual a este tipo de circunstancias, a la depresión y a la ansiedad, particularmente a la depresión. Y así, hoy en día en México, el gobierno de México comienza a mencionar un poco más las circunstancias emocionales con las que vivimos, como dándole un poco más de visibilidad y planteando estrategias para solucionarlo. Son las primeras estrategias de solución que el Estado genera en México, pero para ser las primeras, pues vamos bastante bien, pero esperamos que sigamos avanzando y que neta haya un interés público y político y social y demás en el bienestar psicológico, emocional. Yo voy a ver que ya llegamos a un buen punto cuando una persona, por ejemplo, pueda recibir incapacidad por depresión o que haya planes en los seguros, tu seguro de gastos médicos mayores o de gastos médicos involucre un proceso terapéutico con un psicólogo o con un psiquiatra y así. Y lo que pasa es que la depresión, sin duda, puede llegar a ser un tema de vida o muerte. Ya sea porque la depresión nos lleva al abandono, yo a abandonar todo lo que me nutre, que me enriquece y demás, ya sea físicamente, o también abandono mi trabajo, abandono mis relaciones, abandono mi autocuidado, porque deja de tenerme sentido. La depresión es como una especie de ruptura del sentido de las cosas, sentido de mí mismo, y por eso uno va cuesta abajo. Y bueno, es difícil mencionarlo y escucharlo, pero ciertamente muchas veces el trastorno depresivo puede, sin duda, terminar en el suicidio. Entonces, uno nunca sabe. De hecho, hay muchas personas que conocemos que tú puedes estar viendo sonriendo, muy activo, muy activo, yendo del tingo al tango, haciendo sus cosas, y esa persona perfectamente puede vivir en depresión. Porque de repente el cliché de la persona apagada, que no sale de la cama, que se abandona, tal cual, puede no corresponder. Y de repente te das cuenta que esa persona exitosa que parecía tenerlo todo, pues de repente aplicó el post me mato. Y entonces uno se pregunta qué es lo que sucedió y te confronta. Entonces, la depresión es algo que hay que tomarnos en serio. Y bueno, cualquier persona es susceptible de caer en la depresión, porque la depresión es una enfermedad y la enfermedad es algo que te sucede. Enfermarnos es parte de estar vivos. Entonces, alguien que esté vivo se va a enfermar y entre las enfermedades que podemos adquirir, pues la depresión es una de ellas. Anteriormente se pensaba que la depresión era una enfermedad psicológica y un poquito, pues que, perdón, un poquito es una enfermedad mental que está en tu cabeza y pues echándole ganas se resuelve con un poquito de voluntad. No te curas de la depresión porque no le echas ganas. Y la verdad es que la depresión es un fenómeno un poquito más complejo. Porque sí, es psicológica, es emocional, es social, es física, es fisiológica, es orgánica. Y por eso se necesita un abordaje completo. Hay muchos trozos de solución que uno puede ir implementando para sobrevivir a la depresión. Ay, causas.
La depresión es un trastorno psicológico, psiquiátrico, físico, que tiene muchas causas, es multicausal. Por ejemplo, una de las que no te esperarías, yo te apuesto que no te la esperas, es que una de las causas o que puede propiciar la depresión, y a veces sí puede ser una causa de la depresión, está en tus intestinos, really. Eh, Hoy en día sabemos que la serotonina es el neurotransmisor, es la hormona del bienestar, te causa felicidad, te causa motivación, te causa muchas cosas de carácter emocional que tienen que ver con la consecución de tus proyectos. Sin embargo, el 90%, 85-90% de tu depresión, de tu serotonina y de la producción de la serotonina está en tus intestinos. Y lo que pasa es que tu serotonina en su mayor parte es pipí de bacteria. Ahí donde la ves. Es decir, en tus intestinos, en los míos también, en todo tu tracto digestivo, un poquito en tu estómago, pero hay como que se deshacen por los ácidos gástricos, pero en todo el recorrido que son tus intestinos, así bien grueso o muy delgado, encuentras hongos, bacterias y otras menudencias. Y es un ecosistema. De hecho, si escanearas el código genético de esto que soy, vas a encontrar que su mayor parte, cerca del 80%, es código genético de otras cosas. De otros, es muy poquito mi código genético humano. Y antes de que me cargues carrilla o te hagas burla, me hagas burla, déjame decirte que tú también, tú eres prioritariamente microbioma. Somos ecosistemas con patas. Dentro de mí hay un mundo de, insisto, bacterias, hongos, etc. Y que están conviviendo ahí en paz y armonía. ¿O no? Porque si bien las bacterias chidas y los hongos chidos, sus residuos, lo que ellos producen, en tanto que existen, yo lo metabolizo y lo convierto en serotonina y otro tipo de neurotransmisores o hormonas. Lo mismo, también existen algunas otras cepas de microorganismos que conforman mi microbiota que no producen cosas que me beneficien. De hecho, existen muchos microorganismos que me pueden hacer daño. Entonces, tener una microbiota, una flora intestinal saludable, ayuda sí o sí a mis emociones y a mi actitud frente a la vida. De repente, un médico que sepa de flora intestinal, cepas y microbiota, que analice cómo andas en tu ecosistema interior, puede identificar por qué traes tanta susceptibilidad al estrés, por qué no te sientes tan motivado, tan motivado y así. Entonces, un poquito, todavía no hay una práctica barata, funcional, para analizar cómo está el ecosistema interior de las personas. pero sabemos algunas cosas. Por ejemplo, la mayor parte de los microorganismos que se alimentan de azúcares demasiado simples, es decir, de sacarosa y etcétera, ese tipo de microorganismos son justamente los que más daño te hacen. Entonces, si existe la posibilidad de que tu microbioma desajustado esté haciéndote daño, no solamente con dolor de panza, sino a nivel inmunológico, a nivel emocional y etcétera, bastaría con que te plantearas reajustar tu dieta reduciendo las harinas refinadas o los azúcares muy simples, y entonces las bacterias que peor daño te hacen esas no van a encontrar tanto alimento y van a empezar a ser cada vez menos hasta que sean tan poquitas que las cepas, las bacterias chidas y los microorganismos chidos ocupen el espacio de lo que las negativas estaban ocupando, y entonces tu flora intestinal, tu flora bacteriana y tu microbioma va a ponerse saludable, y tú junto con él. Con decirte, por ejemplo, está demostrado que la bacteria de la toxoplasmosis, que muchas personas adquieren de su contacto con felinos o con hurones y así, bueno, esta bacteria, cuando reside en el cerebro, genera que las personas sean mucho más aventadas. Hombres y mujeres toman decisiones mucho más a la y se va, son más arriesgadas y arriesgados, y etc. Y no es que haya cambiado algo en su personalidad, simplemente al estar esta bacteria en su cerebro, genera una toma de decisiones diferentes. Así somos de influenciables por los microorganismos con los que convivimos.
Bueno, ¿qué les platico? Si existe un virus que puede detener el mundo, como nos ha sucedido durante esta pandemia. Entonces, primer aspecto que coincide en la aparición de la depresión, que puede causarla, y es un desajuste en tu ecosistema interior por las cepas de microorganismos que conforman tu microbioma. Y aguas con lo que comemos y con lo que nos llevamos a la boca. Déjenme aviso mis apuntes y llegamos a otra palabra nueva, creo. Para la mayoría va a ser nueva: epigenética. Tu genoma es la información genética que has recibido de tus papás y tus papás de tus abuelos y así, y que define cómo eres físicamente y un poquitín también tu temperamento y algunos que otros aspectos así. Genética es la información genética. Pero imaginen ustedes que mi ADN es un texto, un enunciado con palabras. Palabras como guanina, adenosina, citosina, guanina y etcétera, que al final podemos entender como letras. Es un texto, pero todo texto tiene signos de puntuación. Yo puedo decir, ¿cómo amaneciste? Por la mañana le digo a alguien, hola, ¿cómo amaneciste? Y entonces le estoy preguntando, ¿cómo pasaste la noche? Pero si cambio los signos de puntuación, la información va a ser completamente distinta. Por ejemplo, ¿cómo amaneciste? Ok, son las mismas palabras, pero el significado y la connotación cambia completamente porque he cambiado los signos de puntuación. En nuestro código genético, ahí están las palabras. Cada palabra es información. Es información de, va a ser una persona alta, chaparra, propensa a que se le caiga el cabello, que tenga barba, que no la tenga, etc. Esa es información. Pero a lo largo de la vida vamos a tener ciertas circunstancias que van a modificar los signos de puntuación de estos enunciados que al final definen quiénes somos, de esta información en nuestro código genético. Van a aparecer comas, van a desaparecer comas, van a aparecer puntos suspensivos, etc. Los signos de puntuación en el código genético son grupos metilo, una molécula súper simple que cuando conecta con las proteínas que forman nuestro código genético, cuando metila la proteína, modifica su expresión o no. Es decir, una persona que se alimenta mal va a tener problemas de salud. Si insiste en alimentarse mal consecuentemente, estos problemas de salud ya no solamente van a manifestarse en su cuerpo, sino que se van a escribir en su código genético. No es porque cambie el código genético, pero sí cambian los signos de puntuación. Es como recordaran la prepa, que un signo de más o de menos cambiaba toda una ecuación. Así justamente es lo que pasa en el efecto epigenómico de alimentarse mal, de ser sedentarios. Una persona sedentaria termina modificando el cómo se expresa su información genética. El ejercicio, la alimentación, los entornos tóxicos, demasiado expuestos a químicos, también van incidiendo en la expresión epigenómica de mi información heredada. Y así, pero recientemente los investigadores han descubierto que una persona que sostenidamente vive estresada, o un hombre que vive estresado, cuando se reproduce y tiene chilpayates, los niños a las horas de haber nacido va a tener índices de cortisol, la hormona del estrés, demasiado absurdamente elevados. ¿Qué puede estar estresando a un niño de días de nacido o una niña de días de nacida? Nada. Y sin embargo, su organismo ya está predispuesto a generar niveles elevados bioquímicos de cortisol porque es lo que heredó. Porque en su código genético los signos de más, de menos, las comas, los puntos suspensivos expresan la información de una manera en la que va a ser un bebé susceptible de vivir con estrés, un bebé susceptible de vivir en depresión, un bebé susceptible de vivir en ansiedad. Por contra, si te preocupa el desarrollo epigenómico de tu información y cómo se va expresando a lo largo de tu vida y además cómo la heredas, entonces teniendo un estilo de vida saludable, vas a reparar muchos aspectos de tu expresión epigenómica o epigenética que hayas heredado de tus papás y de tus abuelos. De manera que si la tuya es el lado chaparro de la familia, de una familia que en realidad es gente alta, tú puedes hacer ejercicio, alimentarte bien, estar en movimiento todo el tiempo, para que a partir de ti tus hijos ya empiecen a ser
tan altos como el resto de la familia lo es. Tú puedes corregir la información epigenómica y eso, aunque suena poquito, aunque suena epi, así puramente alrededor del tema, en realidad es muy poderoso y puedes llegar a corregir una predisposición a la esquizofrenia. Bueno, con que borres la expresión genética de la depresión, ya le haces un paro a tu descendencia. Entonces, mucha gente dirá, ¿a qué le importa si me deprimo o no me deprimo? Es mi problema ya. Pero esa depresión va a quedarse en tu información genética y le vas a heredar a tus hijos, y de repente hijas e hijos van a preguntarse por qué tienen rasgos depresivos que a cada rato les están conduciendo a trastornos emocionales. Entonces, pues una como quiera, pero ¿y las criaturas? Y bueno, todo el mundo espera esto. Una de las causas de la depresión que se van sumando a las anteriores, o sea, ya cuando se te suman todas, tienes que deprimirte sí o sí. Y son los pensamientos. Los pensamientos que estás construyendo, tus pensamientos alimentan emociones y esas emociones alimentan bienestar o malestar. Y además se traducen en actitudes y esas actitudes en decisiones y esas decisiones en tu realidad, en el mundo que te estás construyendo. Entonces al final, tus pensamientos y los escenarios catastróficos o no que te construyes en tu mente son pre-realidades. Entonces, ¿qué te estás pensando? ¿Y cuáles son tus hábitos de pensamiento? O sea, hay personas que dicen, no, pesimista yo soy realista. O, ¿qué tal la gente que ejercita su inteligencia siempre encontrando el negrito en el arroz? También, que de repente son incapaces de poder encontrar lo que está positivo en las cosas. En la relación que tienen mis hábitos con mi cerebro, si yo de manera intelectual me la he pasado buscando lo que está mal, lo que es imperfecto, porque yo creo que mi lugar en el mundo es venir a juzgar y etcétera, por ejemplo, entonces mis actitudes de evaluación y descalificación van a estar manteniendo despabilada a mi amígdala, la que está monitoreando los estados emocionales, riesgos, peligros y demás, y la va a estar alimentando de mantener estimulada. Y lo que va a pasar con la amígdala es que mientras más estresado me mantengo, más se interconectan las neuronas en mi amígdala. Establecen sinapsis más y más y más, y eso hace que mi amígdala crezca. Y de repente tengo una amígdala gigantesca que lo único que hace es mantenerme todo el tiempo en semáforo rojo. ¿Sí saben a qué me refiero? Y por mientras, otras partes de mi cerebro, como el hipocampo, que el hipocampo se encarga de la memoria, por ejemplo. Y este va a ser cada vez más pequeño porque en contra, cuando hay presencia de estrés, el hipocampo se reduce. El hipotálamo se reduce su tamaño porque no pierde neuronas, pero las neuronas sí van perdiendo interconexiones entre ellas. De hecho, en situaciones de estrés sostenido o incluso, peor aún, en la depresión, el cerebro va encogiéndose y va reduciendo su tamaño. No se mueren las neuronas, de repente sí, pero lo importante es, se van desconectando entre ellas. La depresión desconecta las neuronas. De manera que muchas de las cosas que le pasa a las personas deprimidas no es por falta de ganas, por voluntad, sino por imposibilidad neurológica. Muchas personas no pueden hacer lo que no pueden hacer porque su cerebro no da, porque va deteriorándose y lastimándose a partir de que la depresión avanza. Estos fueron los pensamientos. Ahora, los eventos. O sea, ningún hombre o mujer es una isla en sí mismo o en sí misma. Entonces, las cosas nos afectan. Cuando yo tengo duelos, yo puedo sumergirme en la depresión. Y es adaptativa, tiene sentido. Perdón. Pero es una depresión y se siente gachito. Posiblemente las depresiones que vienen de un duelo que yo tengo, una pérdida que he afrontado, ya ni siquiera una pérdida humana. O sea, una pérdida, una gran decepción. Perdí mi trabajo, por ejemplo, tuve que mudarme de la casa que me gustaba. Todo eso son eventos, los cambios en general. Un cambio, muchas personas que reciben un aumento y de repente pasan de ser gerentes a ser directores o directoras o lo que sea. Cuando hay cambios, el periodo de ajuste de repente tiene perfectamente el perfil de depresión. Y si yo ya traigo una predisposición porque mi microbiota, porque mi formación genética, la herencia de mis padres, vengo de una familia depresiva tal vez, porque lo que sea,
entonces yo me voy a deprimir. Y tendrá sentido y será adaptativa y etcétera, y puede que, porque corresponde a unos eventos, cuando los eventos sean superados, de alguna manera, entonces yo volveré a estar bien. Pero si tengo una predisposición, necesito tener mucho cuidado, porque puede que mi predisposición, sumada a los factores, sumada a los eventos, pues neta sí me meta en el hoyo. Otro factor que puede causar también o contribuir a la aparición de la depresión, y no lo había considerado, es la inflamación. Hay estudios que correlacionan con causalidad la presencia de una inflamación sistémica, crónica y generalizada. Sí, a lo largo de nuestra vida, conforme vivimos en estrés, con mala alimentación, sedentarismo y así, nuestro cuerpo va inflamándose. Nuestro sistema inmunológico, las células, los glóbulos blancos, los linfocitos de nuestro sistema inmunológico, cuando se conjugan en un lugar, es porque hay una inflamación en ese sitio. Si me corto el dedo, va a haber una inflamación porque se agolpa mi sistema inmunológico para protegerme de lo que sea que vaya a entrar por ahí. Pero puedo tener una inflamación suavecita, crónica, y sostenida, que dure durante mucho, mucho tiempo. Sistémica, o sea, en todo mi cuerpo. Y sostenida, que dure. Y ese estado de inflamación es como una especie de estado de emergencia de todo el tiempo que voy cultivando de a poquitito a lo largo de mi vida. Y hoy sabemos que esa inflamación sistémica crónica es la causante o la que favorece un montón trastornos como el Alzheimer, la aterosclerosis, la obesidad que se hace mórbida, el Parkinson, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que identificamos como la vejez gacha y que no queremos para nosotras o para nosotros, bueno, pues esa está financiada por este tipo de inflamación. Y hoy en día sabemos que una persona con este tipo de inflamación crónica y sistémica, también lo mismo, favorece a la depresión. De manera que muchos investigadores experimentan con antiinflamantes en presencia de la depresión, y aunque no encuentran una cura, sí hay una mejoría con las personas deprimidas al reducir esta inflamación. Entonces, esto es obligatorio para plantear cómo llevas tu vida. ¿Te andas inflamando? ¿Tu estilo de vida es saludable o estás caminando hacia una depresión? Todos somos moderadamente susceptibles de experimentar la depresión, y hay alguna que otra persona que lo es mucho más por sus circunstancias personales. Pero cualquier persona y cualquier persona puede entrar en depresión o en ansiedad. De repente se parecen mucho. Y así, hay tipos de depresión. Está la depresión adaptativa, la cual proviene de los eventos que has experimentado y que te confrontan. Hay muchos tipos de depresión, pero yo te sugiero no clavarte en eso, dejárselo a un especialista, porque si descubres que tienes depresión, lo primero que vas a hacer va a ser ir con un especialista, ¿verdad? Con un psiquiatra, con un psicólogo, ya con un neurólogo incluso. Pero te vas a atender, porque cuando tienes una enfermedad te atiendes. Porque una persona que amas y que se enferma, tú promueves que vaya a atenderse. Entonces tú también lo harías, ¿verdad? De repente, la básica, si sientes que vas cuesta arriba y que como salmón vas nadando todo el tiempo contra corriente, pues tal vez lo tuyo sea depresión. Particularmente, insisto, una vez más, y lo haré de nuevo, todas y todos podemos sufrir depresión en un momento de dificultades en la vida o sin las dificultades en la vida. O sea, te planteas, oye, esta persona, ¿por qué está deprimida? Bueno, pues ve tú a saber. O sea, se deprimió y ya, porque así suceden las enfermedades. Entonces, dale permiso a esa persona de deprimirse y más bien, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para apoyar a esa persona? Y si tú eres esa persona, ¿qué vas a hacer para salir de ahí? Si se trata de una persona que tiene una conducta adictiva, algún tipo de adicción, presten el doble de atención. Y si tú eres la persona que tiene algún tipo de adicción, presta el doble de atención. Yo estoy particularmente preocupado porque hoy en día, y a partir de la
pandemia que empezó en el 2020, se disparó el consumo de drogas. Se disparó la depresión, por supuesto, pero también el consumo de drogas. El consumo de drogas está súper asociado con la depresión. Muchas personas se enfrascan en el consumo porque están deprimidas. Y muchas personas deprimidas, debido a que están deprimidas, se meten en el consumo. Estoy diciendo lo mismo. Espera, organizando mis ideas. Hay personas que se drogan porque están deprimidas y hay personas que se deprimen porque se estaban drogando. That's it. Entonces, si consumes algún tipo de droga, préstate mucha atención porque lo más probable es que tarde o temprano ese consumo te lleve a la depresión. No solamente porque cuestiones y sientas, ay, no debería estar haciendo esto y todas estas cosas. No solamente, sino porque bioquímicamente la droga te va a desestabilizar y entonces, pues bioquímicamente te deprimes. Y si todavía tienes la predisposición, pues ya valiste. Y tendrás que resolver ahora la circunstancia de estar deprimida o deprimido. Otro aspecto para tomar en cuenta son los trastornos psiquiátricos. Si tienes alguna comorbilidad, el año pasado nos sirvió como para aprender palabras tipo comorbilidad, sanitización y así. Es comorbilidades. Si soy una persona que padece un trastorno bipolar, que tiene rasgos o un trastorno esquizofrénico, psicótico, etc., el triple de atención porque puedo desarrollar depresión si tengo este tipo de comorbilidades psiquiátricas o neurológicas. Incluso no, también si tengo diabetes, si tengo arteriosclerosis, que son netamente físicas, sí también me pueden llevar hacia la depresión. Necesito monitorearme, prestarme mucha atención. Burnout. Factores hereditarios. Los factores hereditarios. Si yo sé que tengo la historia de que mi tatarabuela se deprimía y que mi abuelo se deprimía y mi mamá tiene depresión de vez en cuando, entonces pon tus barbas a remojar. Si en tu familia hay un historial de depresión, entonces creo que no deberías de permitirte tener una adicción. Creo que no deberías de permitirte tener una vida sedentaria. Y creo que deberías de pulirte mucho en tener una inteligencia emocional suficiente porque estás viendo y no ves. Porque si estás viendo que en tu historial familiar hay presencia de depresión, pues más bien como que vas tarde, ¿no? Ahora que el burnout. El burnout es un trastorno que surge por la chamba, porque nos quemamos. Porque una persona se puede burnoutear, sobre todo si trabaja con gente. La gente que trabaja con gente tipo personal de servicio médico, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleras, camilleros, etcétera, etcétera. Psicoterapeutas o psicoterapeutas, etcétera. Trabajo directo con gente. Personas que están en la línea telefónica de atención a clientes. De buenas tardes, le atiende por su software, por su computadora, por lo que sea. En ventanillas de bancos, en recepción, etcétera. Si estás en contacto con gente, es probable que tengas riesgo del burnout. Ahora, si te encanta tu trabajo, si tienes un puesto de servicio y neta quieres ayudar a la gente, pero constantemente topas con que tienes limitaciones para ayudar a la gente, eso te va a causar un desgaste emocional que probablemente te lleve al burnout. Entonces, trabajas con gente, te encanta tu trabajo, te frustra el no poder hacer más de lo que ya haces. Aguas, monitoréate. Monitorearse es muy importante. Monitoréate para que en el caso de que el burnout se te esté acercando, tú puedas prevenirlo. Puedes prevenirlo con estrategias personales como entrenamiento físico, como dispersión, salir a tener contacto con la naturaleza, salir con tu gente, con tu familia, con tus amigos. Todo eso previene la depresión. Cuidar tu alimentación, hacerte chequeos físicos, ir a terapia. Todo eso, si estás en posibilidades del no vaya a ser que me deprima, pues ve tomando cartas en el asunto. Porque no solamente más vale prevenir que lamentar, sino que vale construir una cultura personal de la prevención y no andar resolviendo situaciones cuando pudimos haberlas prevenido. Ya basta de estar tapando pozos después de que alguien se ahogó. Y bueno, para reconocerlo un poquito,
La depresión se manifiesta con una sensación de tristeza que puede que nadie identifique. Puedes ir por la vida perfectamente sonriendo porque ¿cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal un remedio? Cuando muere la fe, no, digo, hay personas que pueden fingir una sonrisa perfectamente y no te enteras que llevan meses, años deprimidos o deprimidas. Entonces, la tristeza es el primer indicador. La falta de motivación, de que de repente amanece y no tienes razones para levantarte. Y nada te motiva y de todo lo que tienes que hacer, nada te emociona. Todo es súper meh. Y si mejor no me levanto. Y es entonces cuando uno empieza, o una empieza, a plantearse, ¿y si no estuviera aquí? ¿Y si desapareciera? ¿Alguien lo notaría? ¿Yo haría la diferencia si me voy? Y de ahí a tener ideaciones suicidas, pues no está muy lejos. Tener ideaciones suicidas también es una característica de la depresión y no significa que te vayas a matar. O sea, que lo vayas pensando es simplemente un planteamiento de ¿realmente el lugar que ocupo en este mundo es valioso? ¿Realmente yo hago la diferencia? ¿Realmente soy valiosa o soy valioso? Sí, o sea, el spoiler es, sí, vales un montón. Y si tú desaparecieras, mucha gente se afectaría porque sin que lo quieras y sin que te lo propongas y sin que te enteres, tú sumas. Pero en este momento, con la depresión cuchicheándote al oído, seguramente vas a convencerte, porque la depresión dice muchas mentiras. Entonces te vas a convencer de que no vales nada, o que vales mucho menos que una piedra. Entonces, si tienes ideaciones suicidas, pues no pasa nada, no está tan peor, pero platícaselo a quien más confianza le tengas y ojalá que esa persona sea un terapeuta. Una persona con depresión tiene poco apetito, tiene parasomnias, o sea, trastornos del sueño. O duerme un montón o duerme muy poco. Llega el insomnio o llegan las rumiaciones de haber hecho mal. ¿Qué habrá querido decir cuando me dijo tal cosa? Ay, seguramente el que hago, etc. Una persona con depresión va desarrollando una desesperanza aprendida, una desesperanza adquirida. ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué me esfuerzo si al final no logro nada? ¿Para qué lo intento si no hago la diferencia? Si soy incompetente, si no puedo, si a nadie le importo, si al final nunca consigo nada, no tengo logros, ¿para qué lo ubican? Todos hemos pasado por ahí. Hay quienes se instalan ahí y se quedan a vivir un rato. No está padre. Hay que atenderse. Pero eso es desesperanza. Trastornos del apetito, trastornos del sueño, hay poca concentración en las tareas cotidianas. O sea, lo que tienes que ejecutar, lo que tienes que hacer, se te olvida. Como no te interesa, no te lo grabas. Entonces, a falta de interés, porque nada te motiva, ergo, nada te interesa. Y si nada te interesa, pues no lo archivas en tu memoria a corto plazo, porque la neta no te importa. Nada te importa. En depresión, ni yo mismo me importo. Es que me va a importar acordarme de que había que pagar la renta. ¿Qué me va a importar acordarme que este viernes era la fecha de entrega? ¿A quién le importa? De todos modos, no hace diferencia. La fatiga crónica. Hay veces que tienes razones para estar fatigada o fatigado, y de hecho puede ser que la fatiga crónica, burnout, te haya conducido a la depresión. Pero también la depresión es un esfuerzo constante, un estar combatiendo todo el tiempo contra ti misma o contra ti mismo y fatiga. Una se cansa, o uno se cansa también. La culpa. Hay mucha depresión en la culpa. De hecho, la terapia gestáltica, que no te la vengo manejando, pero está bien padrísima, para quien le guste. Los terapeutas gestálticos sostienen mucho que la depresión en realidad es una ira tremenda, un enojo cañón, que en lugar de expresarlo hacia afuera, lo introyecto en contra mía. Es decir, estoy enojado con fulanito, pero como no me valido y no me doy permiso de enojarme y me siento inferior a fulanito, porque en este caso habría un tema de baja autoestima, no siempre, pero en este caso sí. Entonces, en lugar de ir y cantarle mi enojo a esa persona para negociar una mejor relación, lo que hago es yo mismo convencerme de seguramente es mi culpa, porque yo soy responsable de ese tipo de cosas, porque yo no merezco que me traten bien, porque pues eso. Y entonces voy a irme a mi propio espacio personal rumiando esto de no valgo nada, yo mismo propicié, porque soy tan así, porque etcétera, bla. Y entonces ese enojo, esta descalificación, este estarme agrediendo, que al final se parece montones a la culpa, porque lo es,
pues va a ser la arquitectura con la que se construye mi depresión. Entonces es importante echar ojo de cuáles son las cosas que me estoy diciendo cuando estoy deprimido, o cuando tú estás deprimida, o cuando tú estás deprimido. Te hablo a ti, sí, a ti. Hay diferentes niveles de depresión y si sientes que estás un poquito deprimida o deprimido y que esa depresión ya lleva ratito ahí haciéndote run run, en primera, ve y platícalo con alguien, aunque sea un amigo, ventanéalo, háblalo. La peor depresión es la que callamos. Y si se puede y hay oportunidad, pues consulta a un especialista. Hay en tu ciudad, aquí en la Ciudad de México, existen muchos espacios donde puedes pedir atención gratuita. Checa Saptel. Saptel, S-A-P-T-E-L, que es una línea telefónica y creo que ya también informática, en la que puedes llamar y te asesoran acerca de qué hacer cuando tienes depresión, cuando lo estás pasando emocionalmente muy mal y cuando estás teniendo pensamientos suicidas y un poquito el miedo de no vaya a ser que yo misma o yo mismo atente contra mi vida. Porque eso pasa mucho. Las personas comienzan a desconfiar de sí mismas y temen que en un bajón pues terminen con su vida. La gente con depresión le tiene miedo a sí misma y a sus decisiones. Entonces busca un espacio, un centro donde puedas recibir a la de ya una asesoría, un apoyo o una terapia.